Hebreos 9:16, hermanos. Los que tengan una Biblia, we need a translator today. We can. You have to translate, Martin. It's possible? No? Ok. Hebreos 9:16. Aquí hay un versículo interesante. Porque donde hay un testamento, necesario es que ocurra la muerte del testador. Estamos estudiando Hebreos, es cierto. Pero vamos a celebrar y estamos celebrando Navidad. Y también es cierto. El asunto es que, ¿cómo conectamos Hebreos, particularmente este versículo, donde dice, porque donde hay un testamento necesario es que ocurra la muerte del testador con Navidad? Hermanos, Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, nació para ser la víctima que establecía el pacto entre Dios y el hombre. Jesús, el Cristo, era aquel que iba a morir para que se estableciera el pacto. El nacimiento de Jesús, el Cristo, era con el propósito de establecer el pacto. En ausencia de su muerte, el pacto no se establecía. El antiguo pacto, aquel que estaba regulado por la ley de Moisés y que era esencialmente la ley de Moisés, había sido derogado, no porque no fuera bueno, sino porque el corazón del hombre es malo. El asunto es que la Biblia establecía que iba a haber un nuevo pacto, pero la Biblia también establecía que cuando se establecía un pacto, había sangre de por medio. Si no hay sangre, no hay pacto. Y este nuevo pacto implicaba que el que establecía el nuevo pacto debía morir. Cuando Dios promete en el Antiguo Testamento que va a haber un pacto nuevo, quiere decir que un nuevo cordero se iba a presentar e iba a establecer este pacto nuevo. Fíjense lo que está diciendo. Lo que estoy diciendo es que cuando la Escritura establece que va a haber un pacto, también deja implícito que iba a morir alguien para establecer el pacto. Ocurrió con Abraham, ocurrió en Éxodo 24 y ocurrió también con Cristo en la cruz. Fíjense, estoy tratando de explicarle que el propósito del nacimiento de Cristo era el establecimiento de un pacto. Y que el establecimiento de un pacto, del nuevo pacto, implicaba la muerte de Jesús. ¿Por qué? Porque Él era quien establecía el pacto con su muerte. Iban de la mano, pacto y derramamiento de sangre estaba incluido. Y fíjense lo que nos dice Isaías capítulo 54, verso 10. Si tienes una Biblia, me encantaría que fueras a ella. Escuchemos lo que dice el profeta 700 años antes de lo que ocurrió con Cristo en la cruz. Dice, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia. Y aquí tengo que aprovechar a decir algo. Si tú eres parte del pacto que estamos hablando, no importa hasta dónde hayas caído, no importa cuán lejos hayas llegado, no importa la situación que hayas estado viviendo, la misericordia del Señor no se ha apartado de ti. Tenemos que ver las circunstancias a través de la misericordia de Dios, no
ver a Dios a través de las circunstancias. No, tenemos que ponernos los lentes de su misericordia y de su compasión para enfrentar lo que estamos viviendo. Pero el texto continúa. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia. Y fíjate lo que dice el profeta, ni el pacto de mi paz se quebrará, dice Jehová, el que tiene misericordia de ti. Dios estableció en Cristo un pacto que no se quebrará, y el profeta le llama pacto de paz. Y ese pacto está firmemente establecido no en base a tu fidelidad, no en base a tu comportamiento, sino que el pacto que Dios estableció en Cristo se basa en la fidelidad de Dios mismo. Los hombros que sustentan el pacto, los hombros que sustentan la misericordia de Dios para ti, no es tu comportamiento. Pero has de comportarte como uno que ha recibido esta misericordia. Pero no depende de tu fidelidad, sino que depende de la fidelidad de Dios. Y un corazón agradecido a aquella fidelidad que te ha sostenido es un corazón que vive en integridad. Fíjate, vamos ahora a Isaías 55:3. Y fíjate lo que nos dice el profeta: inclinad vuestro oído y venid a mí. Esto continúa, querido. Inclina el oído y venid al Señor. Dice el texto, oíd y vivirá vuestra alma. ¿Quieres prosperidad? ¿Quieres que te vaya bien? ¿Quieres avanzar en esta vida? Está atento tu oído. Está atento tu oído. ¿A qué? A su palabra. Vivirá vuestra alma. Fíjate lo que dice después. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. ¿Quién toma la responsabilidad del pacto? ¿Quién asume el compromiso de llevar a cabo este pacto? Es Dios mismo. Y fíjate lo que está diciendo una y otra vez la Escritura. Dios ha hecho contigo un pacto a través de Cristo. Y ese pacto implicó la vida derramada en la cruz del Hijo de Dios. ¿Cuán fiel es nuestro Dios? La cruz lo declara. El propósito del nacimiento de Jesús el Cristo tenía como objetivo el establecer este pacto. Si vemos a un niño en el pesebre, lo que vemos es al Cordero de Dios que va a derramar su sangre con el propósito de perdonar nuestros pecados. En el pesebre esencialmente es el lugar donde nacían los corderitos. Y en el pesebre lo que tenemos es al Cordero de Dios cuando María da a luz a aquel niño. En el pesebre nace el Cordero de Dios que va a ser el que va a morir con el propósito de quitar el pecado del mundo en base al pacto establecido por su sangre. Fíjate lo que dice ahora Isaías 42:6. Acuérdense, 700 años antes que viniera Cristo, dice: yo Jehová te he llamado en justicia. Dios está hablándole ahora al siervo, a Jesús, el Cristo. El profeta el Espíritu Santo está hablando a través del profeta y le está hablando a su Hijo Jesús, el Cristo. Y dice: yo Jehová te he llamado en justicia, te sostendré por la mano, te guardaré. Y fíjate cómo le dice a Cristo: te pondré por pacto del pueblo,
por luz de las naciones. Cristo es hecho el pacto del pueblo. Fíjense lo que comenzamos leyendo antes. Hay un pacto y ese pacto implicaba la muerte de aquel que establecía el pacto. Vuelvo a decir, hay un pacto que Dios iba a establecer en Cristo y Cristo mismo es el pacto. Pero cuando dice que Él es el pacto, está implícito el hecho de que Él iba a morir para que ese pacto se comenzara, para instituir, inaugurar, comenzar ese pacto, implicaba la muerte de aquel que era el pacto. Dice el texto en Isaías 42:6, te pondré por pacto del pueblo. El que entendía lo que estaba diciendo, el que podía comprender que cuando hay un pacto hay derramamiento de sangre, entendía que ese versículo hablaba de que el Mesías iba a nacer, iba a ir a un momento a la cruz, iba a derramar su sangre para que ese pacto nuevo con el pueblo se inaugurara y que fuera el Mesías luz a las naciones. Proféticamente, él estaba hablando de que Cristo era el pacto, pero si entendían bien la idea, era que para que se inaugurara el pacto había que haber sangre entre medio. Isaías 49:8, fíjese lo que dice el escritor, el profeta Isaías. Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de la salvación te ayudé. Te guardaré y te daré por pacto del pueblo para restaurar la tierra. El propósito del pacto que Dios hizo en Cristo al derramar su sangre es la restauración de la tierra, pero también tu restauración. No importa dónde hayas caminado, hasta dónde hayas llegado, no importa cuán profundo haya sido tu desastre. El pacto que Cristo hizo en la cruz tiene como propósito tu restauración. Dios, cuando te confronta, no es para destruirte, es para restaurarte, es para levantarte, para sanarte. Si Dios sale en tu encuentro, no es para condenarte, es para ponerte de pie, para sanarte, para restaurarte. El texto no dice que el siervo trae el pacto. El texto dice que el siervo es el pacto. El pacto deja de ser solo un acuerdo escrito y se convierte en una vida ofrecida. Entonces, aquí está el corazón de la Navidad. El niño en el pesebre es el pacto de Dios con su pueblo. Fíjate ahora Isaías 53:5. Ya hemos leído que el pacto que Dios establecerá o establece en Cristo es un pacto de paz, un pacto eterno, un pacto de restauración, y que Cristo mismo es el pacto. Fíjate, Isaías 53:5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y acá permítame decirlo, la razón, el agente, el actor principal que actuó en Cristo, moliéndolo, castigándolo, torturándolo, fue nuestros pecados. Lo voy a decir de esta manera. Tú estableces alianzas sin saberlo con una forma de vida que es enemiga de Dios. Cuando tú estableces alianzas y vives una vida que está diciendo no te creo,
no me importas. Yo hago las cosas a mi manera y no le interesa que Dios diga nada, porque yo soy el que decido sobre mi vida. En son de broma yo le digo a mis hijos, mi cuerpo, mi decisión. Eso le decimos a Dios, pero en realidad no es así. Somos de Él, le pertenecemos a Él. Toda esta rebelión que hay en nuestro corazón es lo que se levantó en contra del Mesías. Y esta rebelión que hay en mi corazón fue lo que lo molió en la cruz. Mi pecado fue que llevó a Cristo a la cruz. Y continúa el texto y dice, el castigo de nuestra paz. Y ahí la palabra castigo es una palabra bellísima, porque en el hebreo significa una disciplina necesaria para el establecimiento del pacto de paz. El castigo de nuestra paz no dice el castigo de nuestras culpas, no dice el castigo de nuestro pecado, dice el castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Qué significa eso? Significa lo que al principio leímos en Hebreos cuando dice, es necesario la muerte del testador. El que establece el pacto, el que iba a llevar a cabo el pacto, el que era el pacto tenía que morir. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Significa que para establecer el pacto de paz implicaba la muerte de aquel que era el pacto mismo, Cristo. Es cierto, en Navidad celebramos que este siervo no aparece primero en la cruz, sino en un pesebre. Pero él viene a inaugurar el pacto, y el primer paso para inaugurar el pacto era llegar a ser humano, un humano que corriera sangre en sus venas, que tuviera vida física para que pudiera ser entregada en la cruz para inaugurar el pacto. Cuando el ángel dice, os ha nacido un Salvador, no dice que os ha nacido una doctrina. Fíjense, el Dios eterno viene a rescatar a los suyos y los suyos tratan al Hijo de Dios como su enemigo. El eterno Hijo de Dios envía a lo que más ama a su Hijo para establecer un pacto con la creación entera. Pero los suyos lo tratan con desprecio, lo rechazan, lo torturan y hacen y deshacen con el Hijo. Pero el propósito tierno y amoroso que siempre el Padre tuvo en la persona del Hijo es que Él fuera el pacto de paz. Pero nosotros, en nuestro pecado, lo llevamos y lo torturamos y lo asesinamos, cuando Él era el pacto. La persona del Hijo es el pacto. Pero para que se inaugurara el pacto, implicaba la muerte de aquel que era el pacto. La pregunta es, ¿eres parte del pacto que Dios hizo, o eres parte de aquellos que rechazan al que es el pacto? Porque ¿qué otras expectativas tienes cuando rechazas el pacto de paz? Una horrible expectación de juicio. El Cristo, el Hijo de Dios, es la reconciliación hecha carne, que derramó su vida en la cruz para inaugurar este nuevo pacto que trae perdón, paz y reconciliación. Si has creído en Cristo, eres parte del pueblo del pacto. Oremos, hermanos.
Señor, te damos gracias por Jesús, el Mesías, quien es nuestro pacto, quien es tu pacto, que al morir en la cruz inauguró por su sangre este nuevo pacto que trajo perdón de nuestros pecados. Gracias por esta realidad, Señor. Gracias porque Él es nuestra paz. Porque Él nació y nos ha nacido un Salvador. Gracias por ello. Gracias porque Jesús, el Cristo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que permite nuestra reconciliación contigo. Gracias por esta verdad. Señor, glorifícate en nuestros corazones, muestra tu gloria a nuestro corazón y que podamos verte, amarte y anhelarte. Que podamos enamorarnos de ti y que podamos vivir conforme a tu voluntad. Ahora te damos gracias por lo que vamos a compartir, por los alimentos, por este momento que podemos celebrar, porque esto es una celebración, que tú enviaste a tu Hijo y lo recordamos alegremente. Gracias ahora por los alimentos igual. En el nombre del Señor Jesús. Amén.